Fracasé saliendo del mundo financiero. No una vez, varias. O lo abandoné yo mismo antes de comprobar si fracasaba de verdad. Y cada vez que volvía, rendía, me comprometía y funcionaba. No fue una vez, fueron varios intentos en distintos años, con una excusa diferente cada vez para explicar por qué aquello ha sido lo mío. Y cada vuelta al sector financiero se sentía como llegar a casa después de un viaje incómodo. Recuerdo uno de esos regresos con precisión. Llevaba meses fuera, en algo completamente distinto. Y entré de nuevo en una oficina bancaria un lunes por la mañana. Sentí algo muy parecido al alivio, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses sin saberlo, y de repente pudiera respirar con normalidad otra vez. En aquel momento interpreté ese alivio como una confirmación. Esto es lo mío, por fin estoy donde debería estar. Tardé años en entender que ese alivio no significaba que aquello fuera una vocación. Significaba que había vuelto a un lugar donde no tenía que preguntarme quién era. Durante años me dije que era vocación, pero no era solo eso. Era que fuera de ese terreno no sabía quién era, y volver al único lugar donde sí lo sabía no era una lección. Era un refugio que confundí con vocación durante muchos años, durante mucho más tiempo del que debería. Y lo más incómodo de admitir esto en voz alta no es la dependencia, es darme cuenta, con perspectiva, de cuántas decisiones tomé, cuántos años invertí defendiendo un refugio como si fuese una elección libre, cuando en realidad era la única salida que mi propia identidad me permitía tomar. Eso tiene un nombre y se puede ver con claridad sin que cueste años de tu vida. Si esto te resuena, guarda este vídeo. Bienvenido a Decisión Clave, soy Borja J. Mate, coach ICF con certificación en programación neurolingüística. Durante más de 20 años en el mundo financiero, gestionando activos inmobiliarios y deuda hipotecaria. La semana pasada hablamos del miedo a perder quién has sido cuando cambias. Hoy vamos a algo todavía más escondido, porque ni siquiera se siente como miedo, se siente como virtud. Porque hay una lealtad que no es hacia una persona, es hacia una versión de ti mismo que sabes con certeza que funciona. Y esa lealtad, invisible, silenciosa, casi imposible de detectar desde dentro porque se disfraza de algo admirable, puede mantenerte atado a un terreno, a una empresa o a una identidad mucho más tiempo del que la lógica más fría te aconsejaría. Lo curioso es que casi nadie llama a esto por su nombre, porque suena bien decir soy una persona leal o soy una persona agradecida, y lo eres. El problema no es la cualidad, es a quién o a qué lo estás dirigiendo realmente. Voy a contarte exactamente cómo fue, con más detalle del que suelo dar. Cada vez que probé algo fuera del sector financiero, y lo probé varias veces, pasaba lo mismo. O no terminaba de comprometerme del todo, o lo dejaba antes de que el fracaso fuera oficial. Como si una parte de mí necesitaba salir de ahí antes de que el resultado confirmara algo que ya me tenía. Recuerdo uno de esos intentos con bastante claridad. Probé algo relacionado con la consultoría comercial, fuera del mundo financiero, con gente que conocía y que confiaba realmente. Sobre el papel todo tenía sentido. Tenía las habilidades, tenía la red de contactos, tenía incluso las ganas iniciales. Y aún así, en cuestión de meses, empecé a sabotearlo sin darme cuenta. Llegaba tarde a reuniones que antes habría preparado con semanas de antelación. Posponía decisiones que mi entorno habitual tomaba en minutos. Y lo viví en su momento como que aquello no era. Lo que en realidad estaba pasando era mucho más simple y mucho más incómodo. Fuera de los códigos del sector financiero, no tenía la sensación de control que necesitaba para sentirme competente. Y en lugar de tolerar esa incomodidad, que es exactamente lo que cualquier cambio real exige, elegí, sin decírmelo así, regresar a lo conocido. Y cada vez que volvía a la banca, a la gestión de activos y a lo que ya conocía, algo se ordenaba, rendía, conseguía resultados, ascendía. Durante mucho tiempo pensé que esto era simplemente vocación, que había encontrado mi sitio y ya está. Pero hay una diferencia muy concreta entre tener vocación por algo y necesitar ese algo para saber quién eres. La vocación te atrae, la necesidad de identidad te atrae. Y lo que a mí me pasaba era lo segundo, aunque tardé años en poder nombrarlo así. Volver no era una decisión, era un refugio. Y un refugio, cuando lo confundes con vocación durante tiempo suficiente, deja de sentirse como refugio y se convierte en tu identidad oficial. Lo que pones en las prestaciones, lo que cuentas en las cenas, la que usas para explicarte a ti mismo por qué tu trayectoria fue la que fue. Hay algo que quiero añadir, porque tardé mucho en verlo con claridad. Cada vez que volvía, no solo volvía al sector,
Volvía con una historia ya preparada sobre por qué el otro intento no había funcionado. No era el momento, no tenía el equipo adecuado, el mercado estaba mal. Y esas historias, aunque contenían algo de verdad, me protegían de tener que mirar al verdadero motivo. Porque admitir que el problema no era el proyecto, ni el equipo, ni el mercado, sino que yo mismo me sentía perdido sin el marco que conocía, era mucho más incómodo que culpar a las circunstancias externas. Las circunstancias externas no dicen nada sobre quién eres. La otra explicación sí. Quiero presentarte a Javier, 44 años, director de operaciones en la misma empresa donde empezó con 22, como becario. 22 años de trayectoria, ascensos constantes, una reputación impecable construida ladrillo a ladrillo. Javier no tenía mi patrón exacto. El suyo era distinto, pero igual de invisible. Cuando empezamos a trabajar juntos, llevaba 2 años con ofertas reales de otras compañías, mejores condiciones, mejor proyecto, en algunos casos mejor sueldo, y llevaba 2 años sin moverse. Cuando le preguntaba por qué, la primera respuesta siempre era la misma. Le debo mucho a esta empresa, a la persona que me contrató. Esa persona, su primer jefe ya jubilado, le había dado una oportunidad cuando nadie más se la dio. Javier llegó sin experiencia, sin contacto, prácticamente sin currículum para defender. Y aquel hombre, por razones que ni el propio Javier sabría hacerme ahora mismo, decidió apostar por él. 22 años después, Javier seguía, sin darse cuenta, tomando decisiones no sobre su carrera, sino sobre cómo no defraudar a alguien que probablemente a esas alturas ni recordaba aquel favor. Cuando le pregunto directamente si su antiguo jefe sabía que Javier seguía sin tener una idea con él, se quedó en silencio un buen rato. Nunca habían vuelto a hablar del tema desde el día que le contrataron, más de 20 años atrás. De hecho, llevaban casi 5 años sin hablar siquiera, desde que aquel hombre se jubiló. Javier llevaba 2 décadas pagando una deuda con cuotas que él mismo se había inventado, a una persona que probablemente ya consideraba cancelada hacía mucho tiempo, o que quizá ni siquiera la había visto como una deuda, solo como una buena decisión de contratación que dio sus frutos. Eso significa que toda esa lealtad, todo ese tiempo de su vida invertido en no defraudar, podía estar respondiendo a una deuda que solo existía en su propia cabeza. Mi caso y el de Javier no son iguales. El mío era lealtad a una identidad, el suyo, lealtad a una persona concreta, con nombre y apellido. Pero el mecanismo de fondo es exactamente el mismo. Ambos confundimos algo real, una vocación genuina, una gratitud genuina, con algo que, con el paso del tiempo, se había convertido en otra cosa completamente distinta. Lo que más me gustó del caso de Javier semana tras semana fue ver cómo esa lealtad invisible se había filtrado en decisiones mucho más pequeñas que cabría esperar. Cómo gestionaba su propio equipo, qué proyectos aceptaba o rechazaba, incluso cómo hablaba de la empresa fuera. Javier defendía decisiones de la compañía con las que, en el fondo, no estaba del todo de acuerdo. Y cuando le pregunté por qué, tras un silencio, dijo algo que resume bastante bien todo el episodio. Supongo que si la critico, es como si estuviera criticando la decisión que tomaron al... Esa frase mostraba hasta qué punto la lealtad había dejado de ser hacia una persona concreta y se había convertido en una generalización hacia cualquier cosa relacionada con esa empresa. Incluso decisiones que no tenían nada que ver con quién. Cada vez que alguien de fuera, un excompañero o un headhunter, incluso su pareja, le preguntaba por qué no se había ido, Javier respondía con una versión ligeramente distinta de la misma historia. A veces hablaba de estabilidad, a veces de no querer arriesgar en un mal momento de mercado, a veces simplemente decía que ya se sentía mayor para cambios así. Ninguna de esas explicaciones era mentira exactamente, pero ninguna la explicación completa tampoco. La voz invisible se había vuelto tan automática que ni siquiera aparecía como pensamiento consciente. Se manifestaba como una sensación de no toca todavía, cada vez que la decisión de moverse se acercaba demasiado. Hay una diferencia entre estar agradecido y estar atrapado, y casi nadie la ve. Estar agradecido es recordar a alguien que te ayudó. Estar atrapado es seguir actuando como si le debieras algo, años después de que esa ayuda terminara de pagarse sola. La actitud mira hacia atrás con cariño. La lealtad malentendida te tiene secuestrado en el presente. Y esto no aplica solo a personas, a empresas o a roles. Cualquier cosa que en algún momento te dio una identidad que funcionaba puede convertirse, sin que te des cuenta, en algo a lo que sientes que le debes la lealtad eterna. En mi caso, esta persona a la que le debía lealtad era, en realidad, una versión de mí mismo a la versión competente que rendía o a la que sabía moverse. Y dejar el sector financiero se sentía como traicionar a esa versión de mí. Como decirle, ya no te necesito, aunque eres la única que ha funcionado hasta ahora. El problema no es la identidad en sí. El problema es tratarla como si fuera la única posible en lugar de una entre varias que podría sostener. Si quieres aprender a distinguir gratitud real de lealtad atrapada, escríbeme.
Cuando Javier empezó a separar la gratitud real que sentía hacia su jefe, genuina y merecida, de la parálisis en la que la gratitud se había convertido, descubrió algo incómodo. Llevaba años usando esa lealtad como excusa para no enfrentarse a una pregunta mucho más difícil. Si en realidad seguía en esa empresa, porque era lo mejor para él o porque era lo más cómodo, y la lealtad le daba una forma elegante de no tener que admitirlo. Le pregunté que qué sentiría si su antiguo jefe le dijera hoy mismo: puedes irte, ya cumpliste de sobra, no me debes nada. Tardó casi un minuto en responder. Y cuando lo hizo, dijo algo que yo no esperaba. Creo que me daría miedo, porque entonces ya no tendría excusa para no decidir. Esa frase se quedó resonando porque lo que Javier estaba reconociendo sin proponérselo era que la lealtad también le protegía del futuro. Mientras tuviera una razón aparentemente noble para quedarse, no tenía que enfrentarse a la pregunta más incómoda de todas. ¿Qué haría si pudiera elegir libremente sin decidir? Mira, esto no tiene que ver con tu jefe, ni con tu mentor, ni con la persona a que crees que le debes algo. Tiene que ver con algo mucho más profundo. No es que temas decepcionar a quien te dio la oportunidad. Es que marcharte, o cambiar, o soltar esa identidad que ya conoces, significa cuestionar si de verdad merecías esa oportunidad en primer lugar. Y quedarte para siempre es la forma más fácil de no tener que responder a esa pregunta. Yo tardé años en hacerme esa pregunta con honestidad. Y cuando finalmente lo hice, la respuesta no fue la esperada. No era que no mereciera el éxito que había tenido. Era que había confundido competencia con identidad. Había confundido esto se me da bien con esto es lo único que puedo hacer. Los profesionales más capaces, los que tienen más criterio, más capacidad analítica, suelen resolver esa pregunta exactamente con esas mismas herramientas. Con análisis, con hojas de cálculo, literalmente, donde ponderan beneficios económicos, estabilidad y proyección. Y ese análisis, por exhaustivo que sea, nunca llega a ninguna conclusión que se sostenga. Porque la pregunta no es analítica, es identitaria. Y las preguntas identitarias no se resuelven comparando columnas de ventajas con columnas de desventajas. Yo hice eso exactamente en uno de mis intentos de salir del sector. Construir literalmente una tabla comparativa con 15 variables. Y la tabla, objetivamente, decía que debía quedarme probando algo nuevo. Y aún así regresé al sector de la banca por pocas semanas. Porque ninguna tabla puede medir el miedo a descubrir que fuera de ese terreno conocido, quizá no sepas tan bien quién es. Y hay algo más importante todavía. El análisis, paradójicamente, puede convertirse en una herramienta más para evitar la pregunta. Cuantas más tablas hagas, más tiempo pasas pensando en el problema en lugar de sentir, de verdad, lo que te está pasando. Para alguien con perfil analítico, eso es especialmente tentador, porque analizar se siente productivo, aunque en realidad estés posponiendo lo único que importa. La pregunta que cambia el enfoque en estos casos no es la que se suele hacer. No es, ¿le debo algo a esta persona, a esta empresa o a este sector? La pregunta útil es esta. ¿Le estoy devolviendo un favor o me estoy castigando por haberlo recibido? Porque hay una forma muy sutil de convertir la gratitud en autocastigo. De decirte a ti mismo que como alguien creyó en ti una vez, ahora estás obligado a demostrar eternamente que esa fe estaba bien depositada. Y eso no es lealtad. Es una deuda que tú mismo inventaste, con condiciones que tú mismo decidiste, hacia alguien que probablemente nunca te pidió que le pagaras de esa forma. Ni siquiera que la pagaras en muchos casos. En mi caso, la persona a la que debía esa demostración eterna no tenía nombre ni cara. Era simplemente la idea de quién había sido yo cuando funcionaba. Si esta pregunta te ha removido algo, guárdala. Vuelve a ella cuando tengas 5 minutos de silencio. Cuando empecé a aplicar esta distinción, me di cuenta de que muchas de mis decisiones más importantes en los últimos años no habían sido decisiones en el sentido estricto, habían sido pagos. Pagos hacia una versión de mí que yo mismo había puesto en un pedestal. Y esa quizás es la parte más difícil de digerir. No hay nadie a quien culpar. No hay ningún villano en esa historia, ni en la mía ni en la de Javier. Solo hay una confusión muy humana entre honrar algo que te ayudó a crecer y quedarte atrapado repitiéndola para siempre por miedo a descubrir quién serías sin ello. Cuando Javier se hizo esta pregunta con honestidad real, la respuesta lo sorprendió. Llevaba años castigándose por haber recibido una oportunidad que sentía que no había merecido del todo al principio de su carrera. Y la forma de castigo era quedarse, demostrarse una y otra vez que sí la merecía. Pero esa demostración nunca terminaba, porque no era una deuda real con un plazo. Era una inseguridad disfrazada de lealtad. Y las inseguridades no tienen fecha de vencimiento a menos que decidas ponérsela tú mismo. Después de más de 20 años, Javier descubrió algo que lo cambió todo. No fue una conversación con su antiguo jefe. De hecho, nunca la tuvieron. Y probablemente nunca la tendrán. Fue esa pregunta que se hizo a sí mismo. Una que nunca se había atrevido a formular en 2 décadas.
Esa pregunta cambió 22 años de inercia por una sola tarde de reflexión. No se trata de dejar de sentir gratitud por las personas, los lugares o las etapas que nos ayudaron a construir quién eres. Se trata de dejar de usar esa gratitud como excusa para no preguntarte quién eres ahora. Cuando yo finalmente entendí eso, no dejé el sector financiero de golpe, ni de forma dramática. No hubo un momento de epifanía con música de fondo. Lo dejé cuando pude separar con calma y con tiempo la competencia que había desarrollado ahí, que me seguía sirviendo hoy cada día, de la identidad que creía que solo podía sostener en ese terreno concreto. Hoy, en mi trabajo actual, sigo usando constantemente cosas que aprendí en banca. La capacidad de leer un balance, la disciplina de revisar números antes de decidir, la forma de estructurar una conversación difícil con un cliente. Nada de eso desapareció. Lo que desapareció fue la necesidad de seguir siendo, literalmente, un profesional del sector financiero para sentir que esas necesidades contaban. Esa es la distinción que de verdad importa. No es entre quedarte o irte. Es entre llevarte lo que aprendiste y dejar atrás la identidad que ya no necesitas sostener entera. Soltar esa identidad única no significa hacerlo de golpe, ni significa que tengas que estar completamente seguro antes de moverte. Mi propia transición tuvo idas y venidas. La diferencia con el tiempo era que reconocía la atracción por lo que era, en lugar de confundir automáticamente con vocación. En 60 días puedes tener claridad real sobre qué parte de tu lealtad actual es gratitud genuina y qué parte es una deuda que te inventaste tú mismo para no enfrentarte a una decisión aún más grande. Con metodología real, con criterio propio, con alguien que ha hecho ese mismo recorrido en su propia trayectoria, no solo desde la teoría. Antes de cerrar, algo importante. Esa lealtad invisible casi nunca aparece en un solo sitio de tu vida. Una vez que la identificas en un terreno, aparece en otros. Lo he visto en relaciones de pareja que ya no funcionan, donde una persona se queda no por amor real, sino por la lealtad a la versión de sí misma que esa relación representó en su momento. La he visto en amistades de toda la vida mantenidas solo porque llevamos 20 años siendo amigos. Y la he visto en relaciones que muchos profesionales tienen con su propia formación. Alguien invirtió años y dinero en especializarse en algo y aunque hace años que ya no le ilusiona, sigue ahí. No por la profesión, por la lealtad a la inversión que hizo, a la persona que fue cuando decidió estudiar eso. El patrón, una vez que aprendes a reconocerlo, se repite con una regularidad casi predecible. Y la buena noticia es que, igual que se repite, también se puede desmontar de la misma manera en cada uno de esos terrenos. Antes de cerrar, 3 cosas. Esta semana, en Substack, publico el artículo que acompaña a este episodio. Lo encuentras en borjajmate.substack.com. Segunda, si te has reconocido en algo de lo que hemos hablado hoy, escríbeme. La primera conversación es sin compromiso. borja@borjajmate.com. Y la tercera, si conoces a alguien que lleva años debiendo algo que ya devolvió de sobra, compártele este episodio. La semana que viene, episodio 9. Hablaremos del conflicto interno. No le debes a nadie quedarte siendo quien fuiste cuando te ayudaron. Le debes, como mucho, contarles en quién te has convertido gracias a esa ayuda. Gracias por escuchar Decisión Clave. Soy Borja J. Mate. Hasta la semana que viene.